vuelva para qué, que vuelva para qué, pero que vuelva para qué, cuando tú quieres que vuelva. Lo registraban y que buscándole droga, no creo que él estuviera en eso. No tenía el perfil de lo que estaba en eso. Entonces, él estaba sufriendo. Bueno, el presidente dijo que había convocado a una comisión de altos oficiales para investigar la muerte de Tony Sebal. Nunca han reclamado el asesino de la muerte de Tony Sebal. Hola, tengan todos un lindo día. En esta ocasión, su más ferviente locutor les trae una historia única. Les voy a contar sobre Tony Sebal, un personaje que transmitía alegría a través del merengue que cantaba. Lamentablemente, una sombra oscura llegó a su vida, llevándolo a un enigmático e inesperado final. Tony Sebal y viene Que fue el protagonista de un éxito musical llamado El Muerto, terminó siendo el protagonista, siendo el muerto. Para que no se pierdan nada, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un like. Así podremos seguir entreteniéndolos con más contenido. Enhorabuena. Vamos con todo. Progresando muy bien. ¿Cómo se sienten? Bueno, antes de todo, muy buenas tardes a todos los amigos presentes y a los amigos televidentes. Fíjate, sí, estamos aprovechando porque son muchos ensayos y muchas cosas así. Bueno, claro. Felipe Antonio Sepúlveda Caraballo, conocido como Tony Sebal, dejó un legado marcado por misterio y tristeza debido a su trágico final en 1985. Mientras ensayaba en Villa Francisca, Santo Domingo, fue detenido junto a su orquesta por la policía y trasladado al destacamento de Villa Juana. Ahí yo vi que llevaban a Tony Sebal y al conguero de él y dije yo, ¿qué? Yo, ¿cómo va a ser? Pues yo salí de la oficina, yo sé que no iba a ser mucho por la edad mía. En ese entonces, Tony comenzaba a construir una trayectoria artística que prometía ser brillante. Sin embargo, todo se derrumbó de forma arbitraria debido a terceras personas. Durante su aprehensión, no solo le arrebataron su libertad, sino también su vida. Una de las hipótesis apunta a que su muerte pudo haber sido una represalia tras un presunto romance con la prometida de un hombre poderoso. La hipótesis más aceptada sobre el trágico final de Tony Sebal apunta a que presenció el contrabando de sustancias prohibidas en la casa del general Manuel Antonio Cuervo Gómez. Según testigos, Tony habría ido a buscar a una joven que era su amor secreto cuando observó la descarga sospechosa de un furgón. Y sentado, esperando un café que le estaba dando, vio algo. Que estaban bajando de un furgón. Fue a la casa del general a visitar a la muchacha. Su viuda, Josefina Cámara, confirmó la historia tiempo después, indicando que Tony confesó su relación con otra mujer y que el incidente ocurrió mientras intentaba verla. Según su hermano, esto habría sido imposible de presenciar en aquella época, comparándolo con ganar el premio gordo de la lotería y no para bien. Y estaban desmontando un furgón. Él dentro de esa casa fue a buscar a la muchacha y un guardia, que notó la presencia de él, le dijo al señor Cuervo Gómez que quién era ese hombre que estaba ahí. Le dijo de quién era él. Entonces la mamá de la joven le dijo que ese era el prometido de su hija. La viuda de Tony Sebal acusó al general y al presidente Jorge Blanco de manipular los hechos para desacreditar a su esposo como un hombre de excesos, aunque las pruebas de autopsia demostraron que Tony no había consumido sustancias ni bebidas. 30 años ya de la pérdida de mi esposo. Yo me pregunto, ¿dónde están los asesinos? Aquí, lamentablemente, siempre yo oigo que mencionan a los que han fallecido. La indignación popular se tradujo en protestas y enfrentamientos con la policía, mientras Josefina también desmintió la supuesta pelea en prisión entre su esposo y otros presos, afirmando que fue un montaje. Según relatos de los involucrados, habían admitido pelear con Tony a cambio de obtener su libertad, como parte de un acuerdo con la policía. indignado, protestó con ira, cuando te quitaron la vida. Y cuando subí, que pregunto por Tony Sebal, a la recepcionista que está ahí, ella bajaron la cabeza y todas las muchachas ahí estaban llorando y los policías también jóvenes. Ahora bien, el misterio de lo que ocurrió en la celda de Tony Sebal sigue sin resolverse. Su hermano Yori, quien lo describió como un hombre de carácter fuerte y enemigo de las injusticias, cree que su muerte fue causada por policías que abusaron de su autoridad. Según Yori,
Los agentes actuaron por temor a que Tony les causara problemas o afectara sus carreras. Y que a él lo hicieron responsable del pleito para soltarlo, a él y al otro. Y lo soltaron. La evidencia mostró señales de tortura, como heridas de arma blanca en los pies, lo que confirmó la crueldad del acto. Aunque las versiones varían, lo único certero es que Tony fue víctima de un final despiadado e inhumano. Queridos espectadores, entre todas estas versiones, algunas con más fuerza que otras, lo único claro es que la vida de un gran artista y ser humano fue arrebatada. ¡Qué crueldad! ¿No lo creen? Con un preso. Eso nosotros pudimos probar que no fue así. Realmente le metieron unos tipos en... A pesar de las investigaciones, nunca se encontró evidencia que confirmara las sospechas de la familia de que los policías fueron responsables de la muerte de Tony Cebal. La madre de Tony, doña Yolanda Sepúlveda, luchó sin descanso para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo y, según su hipótesis, Tony fue usado y no se pudo hacer justicia debido a que eran una familia con falta de recursos. Y él tenía heridas en las plantas de los pies. Eso fue un acto. De su esposa soy. ¿Cómo también se cree? Me dice, mire, no mire para atrás que el teniente me está mirando. A él lo mataron. Un punto crucial en la historia fue el encargo que Tony hizo a su amigo Nausen Roig, quien debía entregar una nota a periodistas importantes alertando sobre los abusos que sufría. La nota nunca llegó a su destino y Roig falleció sin revelar su contenido. Un daño a mi hermano, no tenían que hacer ese drama de ya cogerlo preso, llevarse a alguien, no. Se lo podían hacer en cualquier momento en la calle. Por esta razón, se dice que doña Yolanda perseguía a Nausen Roig en eventos, llegando incluso a amenazarlo con un arma blanca. El enojo y la frustración pueden cegarnos en esos momentos tan duros, quizás albergando la esperanza de que, si la nota hubiera llegado a su destino, su hijo estaría vivo. La muerte de Tony, sea por manos de un político, policías o presos, truncó sus sueños y proyectos artísticos. Tristemente, nunca pudo ver a sus hijos crecer. Que Tony Cebal, en el momento que se lo llevaban a la perrera, le dio un papelito a Nelson Roig y le dijo, entrégamele eso a Uchi Lore y a Jackie Núñez. El 24 de octubre de 1985 marcó la partida de Tony Cebal, un hecho que aún causa tristeza. Su madre, quien luchó por esclarecer su muerte, falleció sin obtener justicia. Su viuda sigue adelante, pero con el vacío de no poder disfrutar de los logros que también habrían sido de ella. La muerte de Tony dejó un vacío económico y la responsabilidad de criar a sus 4 hijos, quienes ahora son adultos y viven en diferentes lugares del mundo, pero todos han crecido siendo personas de bien. Eso fue el día 24 de octubre del 85. Hace 38 años ya eso. Increíble. Sí. La gente sigue escuchando sus temas. Bueno, espectadores, ¿cómo va la historia hasta aquí? Esperamos que esté siendo de su total agrado. Ya saben, si se nos escapa algún detalle que ustedes conocen, lo pueden dejar en los comentarios. Es muy sencillo, solo se suscriben y listo. Ya nos pueden escribir. Cookie tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Las 2 hembras ya son adultos todos. Okay. Por esta parte de la historia, les vamos a contar los inicios de este gran artista para que podamos entender por qué fue tan lamentable su partida. Tony Cebal nació en La Romana el 5 de febrero de 1954. Su madre, Yolanda Sepúlveda, y su padre, Eligio Caraballo, quien era mecánico de profesión, no se encargó de él, ya que sus padres se separaron después de su nacimiento. Dicen gente que estuvo cerca cuando estaban llevando a Tony herido, de que se escucharon detonaciones. Así es, nadie sabe de dónde sacó Tony el talento, porque sus padres no tenían esa vena artística. Comenzó su carrera musical en su pueblo natal, La Romana, tocando con varios grupos. Fue llevado a Santo Domingo por Napoleón Saya cuando aún era adolescente, donde desarrolló su amor por la música. ¿Quién era él? Un señor mecánico, era el papá de mi hermano. Ok, él era mecánico, no era músico él. No, Eligio siempre fue mecánico. Tocó con orquestas como La Típica Dominicana, donde fue conguero, y más tarde, fue parte de otros grupos importantes de la época. En 1978, fundó su propia orquesta, Cookie Sabor y Son, bajo el sello Lazuli de Radamés Aracena, y con ella popularizó su primer gran éxito, La Dura. Tony era un artista muy versátil, capaz de ser conguero, director y voz líder en diferentes proyectos musicales.
No, su primer proyecto era Cookie y su orquesta Saborizón. Ok, ese fue su primera orquesta, ya cuando él decía. Al darse cuenta de su éxito, Tony decidió adoptar el nombre artístico de Tony Sebal, una combinación creativa de las primeras sílabas de sus apellidos maternos, Sepúlveda y Balbuena, para que vean lo creativo que era este artista. Viviendo en una pensión donde vivía él, Aníbal Bravo y Blas Durán. Los tres vivían en la misma pensión. No, tú te estás pasando. Después de esto, sacó su proyecto musical llamado Tony Sebal, respaldado por la disquera Disco Mundo. Para ello, debía conseguir músicos, los cuales traía de su ciudad natal a Santo Domingo. Fue así como conoció a su amigo Nelson Roy. Sí, el mismo que, por temor, nunca entregó la tan mencionada nota que quizás hubiera podido salvar su vida. Déjame tranquilo, Zaida, no me metas en apuro. Pero bueno, Tony y Nelson se conocieron, y se cuenta una anécdota que dice que Tony ayudó a Nelson porque tenía una voz potente, pero le daba pena cantar en público porque se decía que no tenía dientes. Tony le ayudó a superar ese inconveniente para que pudiera cantar con él en su orquesta. En esas condiciones tocar en una orquesta. Y entonces mi hermano yo no, vamos a hacer las gestiones por ponerte los dientes. Tony Sebal materializó su proyecto artístico y lanzó su primer sencillo, compuesto mayormente por él mismo. Uno de sus primeros éxitos, Zaida, tiene una historia cómica debido al veto de la directora de espectáculos públicos, Zaida, quien había vetado varias de sus canciones. Tristemente, en su primera presentación, Tony tuvo que cantarlo como Aida, porque este disco también se lo había vetado. La señora Zaida cargaba su fama en ese entonces por vetar éxitos. ¿Qué cosa? ¿No lo creen? Ahí, perdón, me dejé llevar. Sigamos con la historia. Zaida, hay que hablar. Zaida Lobatón era la directora de la Comisión Nacional de Espectáculo Público en esa. Yo estoy asustado, yo estoy hablando de ella como que yo la conocía. Con el tiempo, Tony continuó cosechando éxitos con temas como Para Bochinchar, Gracias, Don Din Don, La Maleta, Me Está Provocando y Dame un Chance. Su primer álbum en solitario, titulado El Muerto, la cual, por su nombre, generó algo así como sentimentalismos y un gran pesar, porque su primera gran producción, que tenía la gloria necesaria, tuviera el nombre de su destino final, El Muerto. De esta producción destacan los sonidos, ya que eran únicos. A Ramón Fría. Se titula El Muerto, dice así. Te voy a hacer y yo te voy a asustar y yo te voy a empujar y yo te voy a... Incluso se ha dicho que esos ritmos eran muy idénticos al sonido de los hermanos Rosario y la orquesta Bomba por ese tiempo. Y hay otros más que dicen que el sonido de los Rosario era como el de Tony. ¿Entienden? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en ese tema polémico. Para pedirte que no me olvides. Acelera, te quiero volver para dormir contigo. Tony Sebal fue un hombre noble que se rodeó de grandes músicos, creando un proyecto exitoso con una química potente entre los integrantes de su orquesta. Tras su partida, la orquesta Tony Sebal perdió la figura central de Tony y Nelson Roy se fue para formar su propia orquesta. El hermano de Tony, Jordi Sebal, intentó continuar con el legado de la orquesta, pero no pudo, ya que los músicos originales se fueron y la disquera no apoyó el proyecto. Incluso en el año 2021, Jordi tuvo un conflicto legal con el nombre de la orquesta debido a que una persona se adelantó y lo registró ilegalmente. Sí, amigos, aún en el año 2021, tuvo un lío legal con el nombre de la orquesta de su hermano, por una persona inescrupulosa que los registró ilegalmente. Es como de no creer, ¿no piensan? Aunque Jordi Sebal tiene su propia orquesta y no necesita el nombre de la orquesta Tony Sebal, su pelea legal se basa en la falta de ética y respeto al apropiarse de algo que fue creado por su hermano. Jordi no quiere que el nombre, que tiene un gran valor sentimental y familiar para él, sea mal utilizado. El cual lo estoy demandando también ahora. No relajes, a esta altura de juego 2020, el nombre de los gitanos. Sí, yo estoy demandando al tipo que lo registró ilegalmente. Bueno, queridos espectadores, esta es la triste historia de Tony Sebal, un ícono del merengue cuyo brillo fue interrumpido antes de lo esperado.
A pesar de su partida, dejó un legado que sigue siendo apreciado por los amantes del merengue. Bueno, fue para mí un placer narrarles esta historia. Les recordamos suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir el video con familiares y amigos. Hasta una próxima ocasión. Chao.